La pedagogía de la liberación es un movimiento educativo, cuyo principal representante es el pedagogo brasileño Paulo Freire. Paulo Freire nace un 19 de septiembre en 1921, en Recife, Brasil. Conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión en 1929. En 1943, Freire entra a la Universidad de Recife en la Facultad de Derecho. Estudia filosofía y psicología del lenguaje. Maestro con mucha experiencia, quien empezó a teorizar la educación desde una perspectiva sociocultural e histórica, ¿no? Teniendo como base y fundamento también situaciones y coyunturas socioeconómicas en su país. En 1946 y 1954 inicia su método de analfabetización y en 1962 tuvo la primera oportunidad para aplicar su teoría, enseñando a leer a 300 trabajadores de plantíos de caña en 45 días. Para Freire, el conocimiento no se transmite, se está construyendo. Nos propone una pedagogía en la cual busca de alguna otra manera a la época en la cual la sugiere, una época en que la sociedad vivía un conflicto ideológico y social totalmente dividido, ¿no? Entonces, una educación que responda a los intereses económicos capitalistas y un tipo de educación que responda más a una concepción social o socialista, como se denomina. Escribe en Chile Pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Paulo Freire, el pedagogo de la liberación, muere el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil, a los 75 años. Sus obras más reconocidas son La educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, El grito manso y Pedagogía de la autonomía. Nuestro país, el Perú, Brasil, América Latina, no estaba al margen de un mundo en el cual respondían solamente a dos concepciones ideológicas: la concepción capitalista, que estaba encabezada por los Estados Unidos, y la concepción comunista, socialista, que estaba orientada hacia la Unión Soviética. Entonces, ¿qué busca Paulo Freire con este tipo de educación liberadora? Liberarnos de ese tipo de educación bancaria, ese tipo de educación que lo que hace es desconocer los propósitos, las intenciones de una población que es en su mayoría, pero que solamente sirve para apoyar estos grupos de poder. ¿En qué sentido? En el aspecto económico, ¿no? Gente que vaya a reproducir la economía de este grupo de poder, y para eso tienes que tener en ellos, asegurar un pensamiento que a ellos les conviene. Entonces, pensar como qué, pensar que yo soy hijo de obrero y terminaré siendo obrero. La educación bancaria, según Paulo Freire, es donde el educador es el sujeto de la educación, que conduce a los educandos a la memorización mecánica de los contenidos, viendo al estudiante como un recipiente en donde se deposita el saber. La única acción del estudiante es archivar el conocimiento, la cual, por medio de este método de enseñanza, exista una mayor pasividad y mayor facilidad de adaptar a los oprimidos al mundo. Según Paulo Freire, la educación bancaria es un instrumento de opresión. El sujeto de la educación, en este caso el estudiante, fuese un depósito de conocimientos, ¿no? Donde lo único que se limita el profesor es a dar una serie de conocimientos, teorías, de repente con un marco ideológico, doctrinario, que el alumno tiene que solamente escucharlos, nada más, recepcionarlos y posteriormente repetirlos. Entonces los va preparándonos para una sociedad predeterminada, ¿no? Entonces ahí determina Paulo Freire que es una educación bancaria. Paulo Freire hace su voz de protesta en contra de esa educación, porque se trata de educar a una persona que tiene ideas, sentimientos, pensamientos, tiene un conjunto de cosas, ¿no? Y este conjunto de cosas se confluyen en diferentes contextos. Freire niega un sistema unidireccional propuesta por la educación bancaria. Freire propone generar un diálogo entre el educador y el educando en el cual tiene lugar el proceso educativo,
educándose entre sí. Apunta hacia la liberación y la independencia, destruyendo la pasividad, donde el educando busca la transformación de la realidad. El opresor y el oprimido buscarán una liberación humanizándose entre sí a través de la educación. La pedagogía que, según Paulo Freire, es la pedagogía que nos va a liberar a nosotros de esa educación bancaria, ¿no? Nos va a liberar de estar sujetos de un pensamiento, una intención, un propósito que solamente responde a los grupos de poder. Al tener otro tipo de sociedad, vamos a responder también a las demandas del sistema, pero vamos a responder desde un punto de vista crítico, reflexivo y teniendo en cuenta un por qué y cómo, para qué lo vas a hacer. Este proceso tiene todos los ingredientes para solo a través de ella poder liberarse de enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. Para Freire la palabra tiene dos fases, acción y reflexión, que establece la praxis del proceso de transformación. La reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es activismo. La metodología surge de la práctica social para volver después a la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Su labor apunta a concienciar y politizar. Cuando un profesional de la especialidad que sea, no solamente de educación, hace las cosas por cumplir, ¿cómo será la formación académica? ¿De acuerdo? Entonces solamente el contexto histórico donde le va a tocar desenvolverse como profesional lo va a juzgar. Pedagogía liberadora debería haber constituido en América Latina sociedades democráticas, naciones democráticas, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? La democracia no como tipo de gobierno, sino como forma de convivencia. La democracia donde se vayan a asumir responsabilidades ciudadanas.